Martín suspiró mientras observaba el campus desde la ventana. A sus 22 años, cursaba el último año de ciencias políticas y sentía que Argentina se desmoronaba. La inflación devoraba los salarios y él mismo trabajaba en una cafetería por las noches para ayudar a su familia. Su padre, un pequeño comerciante, había cerrado su ferretería el mes pasado después de 40 años. «Es imposible seguir así», le había dicho con lágrimas. «Los impuestos nos ahogan, la inflación nos devora». Esa tarde, el aula estaba especialmente tensa. El profesor Lombardi había anunciado una visita especial. El presidente Javier Milei daría una charla sobre su programa económico. Las opiniones estaban divididas. «Es un dictador disfrazado», murmuraba Lucía, su mejor amiga, mientras esperaban. «Sus políticas están aplastando a los vulnerables. Mi tía perdió la cobertura de sus medicamentos. ¿Para qué? ¿Para que los ricos paguen menos impuestos?» Martín asentía por costumbre. Su educación universitaria estaba impregnada de ideas que veían cualquier reducción del Estado como un ataque a los derechos humanos. Sin embargo, últimamente algo le inquietaba. Las palabras de su padre resonaban. «Hemos probado todo durante décadas y nada funciona». El murmullo del aula se detuvo cuando Milei entró con paso firme, su cabello alborotado, contrastando con su traje formal. Los estudiantes del fondo comenzaron a abuchearlo mientras otros aplaudían. «Buenos días a todos», saludó con energía. «No vine a dar un discurso propagandístico, sino a dialogar honestamente con ustedes, la generación que heredará este país». Durante la primera hora, Milei explicó su visión económica con una pasión que, aunque Martín no quisiera admitirlo, resultaba contagiosa. No hablaba como un político típico, con frases calculadas. Exponía ideas claras sobre libertad individual y cómo los monopolios estatales habían creado una casta privilegiada mientras millones caían en la pobreza. «La inflación es el impuesto más cruel, porque afecta principalmente a quienes menos tienen», explicaba Milei. «Un trabajador no puede protegerse comprando dólares. Su salario se evapora mientras los precios se disparan, y es consecuencia directa de un Estado que gasta más de lo que produce la sociedad». Llegó el momento de las preguntas. Varios estudiantes cuestionaron duramente sus políticas. Para sorpresa de Martín, Milei respondía sin evasivas, con datos precisos. No se comportaba como el personaje caricaturesco de los medios. «Presidente», intervino un estudiante, «sus recortes han dejado a mi abuela sin subsidios para medicamentos. ¿Qué le digo cuando no puede pagar sus remedios?» Martín esperaba una respuesta fría sobre sacrificios necesarios. En cambio, Milei se mostró preocupado. «Es una situación dolorosa y real», admitió. «Los subsidios indiscriminados crearon un sistema donde los medicamentos cuestan 3 veces más que en países vecinos. Estamos reestructurando el sistema para atacar el problema de raíz. Mientras tanto, hemos reforzado el programa de medicamentos gratuitos en hospitales públicos. Tu abuela ha consultado esa opción». El estudiante, sorprendido por la respuesta detallada, negó con la cabeza. «Déjame los datos con mi asesor. Nos aseguraremos de que reciba la información correcta». Lucía levantó la mano, su rostro tenso reflejando indignación. «Presidente», comenzó con desprecio, «sus recortes están destruyendo décadas de conquistas sociales. Los comedores populares cerrando, las universidades desfinanciadas. ¿Cómo justifica un modelo que le dice a los pobres que se las arreglen solos? Esto no es diferente a una dictadura económica». Un silencio tenso invadió el aula. El profesor Lombardi se preparó para intervenir si la situación escalaba. Para sorpresa de todos, Milei sonrió levemente. «Es una pregunta importante y agradezco tu sinceridad», comenzó con calma. «Permíteme desafiar tu premisa. Una dictadura se caracteriza por la concentración del poder y la eliminación de libertades.
Lo que propongo es lo contrario, devolver el poder de decisión a las personas. Milei continuó. Cuando el Estado controla la economía, decide quién prospera y quién no. Esa concentración de poder siempre termina en corrupción. Las conquistas sociales que mencionas han creado una ilusión de protección mientras la pobreza crecía sistemáticamente. Argentina tenía 5% de pobreza en los años 50. Hoy supera el 40%. No deberíamos cuestionar si el camino que seguimos es el correcto. Martín se removió inquieto. Las palabras de Milei resonaban con sus propias dudas recientes. Pensó en su padre, en la ferretería cerrada después de 40 años de trabajo honesto. Las verdaderas dictaduras temen al individuo libre, continuó Milei. Por eso controlan la educación, los medios, la economía. Mi objetivo es lo opuesto, un Estado limitado que garantice derechos básicos y deje a las personas construir su propio camino. Lucía no se dejó impresionar. Eso suena bien en teoría, pero en la práctica significa abandonar a los vulnerables. Al contrario, respondió Milei, el asistencialismo perpetúa la vulnerabilidad. La verdadera compasión no es hacer a las personas dependientes de un político, sino crear condiciones para que puedan valerse por sí mismas. Martín sentía un conflicto interno creciente. Las palabras del presidente contradecían todo lo que había aprendido, pero algo en ellas resonaba con una verdad incómoda que había estado intuyendo. Casi sin darse cuenta levantó la mano. Cuando Milei le dio la palabra, su voz surgió firme. Presidente, toda mi educación me ha enseñado que sus ideas son peligrosas, pero veo a mi padre, un trabajador honesto que lo perdió todo después de 40 años de este sistema que supuestamente lo protegía. ¿Cómo puedo reconciliar eso? La pregunta emergió desde un lugar auténtico de confusión. Martín no buscaba confrontar, sino entender. Los ojos de Milei se iluminaron con empatía. Es la pregunta más importante que podrías hacer, respondió. Tu honestidad intelectual es admirable. Nos han enseñado que cuestionar ciertos dogmas económicos es inmoral, pero la verdadera moral está en buscar lo que realmente funciona para mejorar la vida de las personas, no en aferrarse a teorías que han fracasado repetidamente. Durante los siguientes minutos, Milei compartió historias de otros países que habían enfrentado crisis similares y habían logrado recuperarse. Habló de Chile, de Nueva Zelanda, de los países bálticos, de Corea del Sur. El capitalismo ha sacado a más personas de la pobreza que cualquier otro sistema en la historia humana, afirmó. No porque sea perfecto, sino porque respeta la iniciativa individual y crea abundancia en lugar de administrar escasez. Cuando la sesión terminó, los compañeros abandonaban el aula discutiendo acaloradamente. Lucía le lanzó una mirada decepcionada antes de marcharse. Para su sorpresa, Milei se acercó a él. Tu pregunta fue valiosa, le dijo. No te pido que cambies tus convicciones, solo que sigas cuestionando con honestidad. Le extendió una tarjeta. Mi equipo está buscando jóvenes que puedan aportar perspectivas diversas. Si te interesa, podríamos continuar esta conversación. Esa noche, Martín no pudo dormir. Se sentía dividido entre sus creencias de años y una nueva perspectiva que comenzaba a tomar forma. ¿Y si todo lo que había dado por sentado merecía ser reexaminado? Al día siguiente, durante el almuerzo, Martín intentó compartir sus reflexiones con sus amigos. No digo que Milei tenga razón en todo, explicó, pero algunas de sus ideas tienen sentido, al menos merecen ser consideradas seriamente. La reacción fue hostil. ¿Te lavaron el cerebro en una hora?, espetó Ramiro, un estudiante de sociología. Ese tipo quiere destruir todo lo que hemos construido. Solo digo que deberíamos estar abiertos a... No hay nada que discutir con fascistas, interrumpió Lucía. Su modelo solo beneficia a los ricos.
Durante los siguientes días, Martín se sumergió en una investigación frenética. Leyó economistas que antes había descartado como neoliberales. Estudió casos históricos que no formaban parte del plan de estudios. Buscó estadísticas que pudieran confirmar o refutar lo que había escuchado. Descubrió datos inquietantes. Países con estados más limitados, pero eficientes, a menudo tenían mejores indicadores sociales. Sistemas de salud mixtos en Europa ofrecían mejor atención que monopolios estatales. Economías más abiertas generaban más prosperidad a largo plazo. Sus amigos notaron el cambio. Algunos lo acusaron de traicionar sus principios, otros simplemente se distanciaron. Lucía estaba furiosa. «No puedo creer que te dejes seducir por ese discurso», le recriminó. «¿Qué pasó con todas nuestras conversaciones sobre justicia social?» «Estoy cuestionando, no abandonando», respondió Martín. «¿No es eso lo que se supone que hacemos en la universidad? Tal vez la verdadera justicia social se logre por caminos diferentes a los que siempre nos han enseñado». «Hay verdades que no necesitan cuestionamiento», replicó ella antes de dejarlo solo. La frase resonó en su mente. ¿Existían realmente verdades inmunes al escrutinio? ¿No era esa actitud precisamente lo que definía al dogmatismo? 3 semanas después, Martín tomó una decisión. Llamó al número de la tarjeta y concertó una reunión. Lo invitaron a participar en un programa de pasantías en el Ministerio de Economía, donde jóvenes de diversas orientaciones políticas colaboraban en el análisis de políticas públicas. Su familia reaccionó con escepticismo. Su madre temía que estuviera traicionando sus valores. Su padre se preocupaba por las puertas que podría estar cerrando. El primer día en el ministerio fue intimidante. Esperaba encontrarse con fanáticos ideológicos, pero conoció a economistas, sociólogos y politólogos serios que debatían apasionadamente sobre datos y evidencias. Carolina, la directora del programa, lo recibió con una sonrisa cálida. «Aquí no buscamos adoctrinamiento, sino pensamiento riguroso», le explicó. «El presidente nos pidió incorporar voces críticas. Un equipo de yes men no sirve para nada en momentos de crisis». Durante los siguientes meses, Martín analizó programas sociales, estudiando su efectividad real versus sus intenciones declaradas. Descubrió que muchas iniciativas, bien intencionadas, habían generado incentivos perversos o habían sido capturadas por intereses particulares. El momento decisivo llegó cuando le asignaron evaluar el programa de subsidios energéticos. Después de semanas analizando datos, llegó a una conclusión sorprendente. Los más beneficiados no eran los pobres, sino los hogares de ingresos medios y altos. Mientras tanto, las familias en asentamientos informales no recibían nada. Preparó un informe proponiendo una reestructuración, eliminar los subsidios generalizados y usar esos recursos para programas focalizados de electrificación en barrios marginales y apoyo directo a familias vulnerables. Cuando presentó sus hallazgos, su propuesta fue tomada seriamente e incorporada a un plan de reforma más amplio. Una tarde, mientras trabajaba, la puerta de su oficina se abrió. Era el presidente Milei. «Me han hablado de tu trabajo», le dijo tomando asiento. «Es exactamente el tipo de análisis honesto que necesitamos». Durante la siguiente hora, discutieron el informe con detalle. Milei hacía preguntas incisivas y Martín se sorprendió defendiendo sus conclusiones con confianza. «Sabes», dijo Milei hacia el final, «cuando aquella estudiante me llamó dictador en tu clase, vi en tu rostro la incomodidad de alguien cuyas convicciones están siendo desafiadas por la realidad». Martín asintió. Fue desconcertante. Toda mi educación me había preparado para verlo como el villano, pero sus palabras tenían sentido. Milei sonrió.
El verdadero coraje intelectual no está en defender lo que todos a tu alrededor aplauden, sino en seguir la evidencia aunque te lleve a lugares incómodos. Antes de marcharse, Milei le hizo una oferta: presentar públicamente los resultados de su investigación en la próxima conferencia de política económica. El día de la conferencia, Martín estaba aterrorizado. Entre el público reconoció a varios de sus antiguos profesores, incluido Lombardi y algunos compañeros. Incluso Lucía estaba allí, con expresión severa. Con voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza, Martín explicó cómo las políticas, bien intencionadas, habían tenido consecuencias imprevistas y cómo un enfoque basado en evidencia podía lograr mejores resultados. No se trata de ideología, concluyó, sino de qué funciona realmente para mejorar la vida de las personas. Y a veces eso requiere cuestionar nuestras convicciones más arraigadas. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que estallaran los aplausos. Durante la sesión de preguntas, varios académicos cuestionaron duramente sus conclusiones. Para su sorpresa, el profesor Lombardi tomó el micrófono. Martín fue mi estudiante, dijo. Siempre destacó por su compromiso con la justicia social. Hoy ha demostrado que ese compromiso puede manifestarse de formas que no esperábamos. Después de la conferencia, mientras recogía sus notas, Martín vio a Lucía acercarse. «No estoy de acuerdo con tus conclusiones», le dijo sin preámbulos, «pero respeto que hayan surgido de una investigación honesta». Martín sonrió. «Eso es todo lo que podría pedir». «El programa para electrificar los asentamientos», continuó ella, «podría observarlo de cerca. Trabajo con una ONG en la villa y veo los problemas que mencionaste todos los días». «Por supuesto», respondió Martín. «De hecho, necesitamos más perspectivas desde el terreno». Mientras caminaban juntos hacia la salida, Martín reflexionó sobre su viaje. Había comenzado con una certeza ideológica que le proporcionaba seguridad. La había intercambiado por algo mucho más incómodo, pero más valioso: la disposición a seguir la evidencia donde sea que lo llevara. Afuera, el atardecer bañaba Buenos Aires en tonos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, Martín sentía esperanza por el futuro de su país, no porque hubiera encontrado respuestas definitivas, sino porque había aprendido a hacer las preguntas correctas. Recordó las palabras de Milei: las verdaderas dictaduras temen al individuo libre y capaz. Ahora entendía que la libertad más importante no era solo económica o política, sino intelectual, la libertad de cuestionar, de examinar la evidencia y de cambiar de opinión cuando la realidad lo exigía. Mientras la ciudad se transformaba alrededor de ellos, Martín comprendió que el verdadero cambio siempre comienza con una mente dispuesta a desafiar sus propios prejuicios, y que a veces las respuestas más sorprendentes vienen de las preguntas que nunca pensamos hacer.